Dejamos abierto esta idea de, bueno, ¿cómo pensamos el futuro? Que parece una abstracción, pero también hay una obligación del pensamiento, ¿no? Del campo intelectual, académico, de decir, che, está bien, analicemos el desastre de hoy a la mañana, de mañana a la mañana, de la urgencia ahora, pero tenés que entrar y salir todo el tiempo y ver de acá adelante, ¿no? Bueno, pero a ver, todavía nosotros no se ha hecho en el campo popular, si vos querés. Cuando digo el campo popular estoy diciendo el peronismo más las fuerzas de izquierdas que acompañan todo esto, ¿no? No solamente el peronismo. No se ha hecho una autocrítica del balance de lo que fue la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. Digo, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió de esa manera? ¿Qué fue lo que pasó? No hay una autocrítica. Y un poco hablando de las condiciones estas que se hablaban recién, las objetivas y las subjetivas. Las subjetivas están madurando aceleradamente, al punto tal de que entran en un proceso de putrefacción. Esto también hay que tener en cuenta. Y en el cual proceso, bueno, aparecen personajes como los Milei, los Cast y toda esa gente, ¿verdad? O sea, vos tenés, no es que la sociedad te da un cheque blanco, tomate tu tiempo, 50 años si querés para pensar una fórmula de salida. No, tenés un cierto tiempo. Y si no lo resolvés en ese tiempo, bueno, la derecha ocupa ese lugar con los personajes más estrambóticos y más violentos y más esperpénticos que se puede pensar. Eso es lo que me preocupa a mí. Hay una palabra que es el programa, ¿no, Alexia? También acá lo hemos pensado más de una vez y bueno, che, antes que discutir un nombre o una candidatura, ¿cuál es el programa? ¿No? ¿Eso forma parte también de esa construcción del futuro? Sí. Tener esa palabra, ese concepto jugando ahí en movimiento y en acción. Por supuesto, lo que pasa que también los políticos, no la política, los políticos se han encargado de desencantarnos respecto a los programas. Yo no sé, no recuerdo mucha programática en las últimas elecciones. Y además con un nivel de impunidad donde vos podés decir en campaña voy a hacer A, B y después ganaste y haces C, D y nosotros quedamos colgados del pincel esperando 4 años a la posibilidad de quejarnos a través del voto. Entonces la idea ahora de... que dicen hay que esperar al 27 para ganar las elecciones, ¿no? Claro, bueno, es lo que se está ¿Qué país plantando vamos a tener en el año 27? No, en el 27 van a ver, en el 27 la mitad de la población quedó caída del mapa, sin comida, sin medicamento. Entonces, pensar, me parece que yo me voy a poner un poco provocativa, pero bueno, así volví de China, ¿no? Como... Mal no le fue a los tipos provocando. Es que mientras Claro, estábamos en la... Los chinos son muy cautos y muy cuidadosos en sus palabras, Pero además y sus ellos, movimientos. digo, mientras el mundo estaba prendido fuego en la Guerra Fría, valga la contradicción, los chinos estaban haciendo la suya, ¿no? Yo tengo la sensación de que Estados Unidos no veía en China algo que como lo que ve ahora. Hasta que los chinos estuvieron apostando a la ciencia y la tecnología, apostaron a crecer internamente. Cuando se abrieron y mostraron lo que eran, ya no les podías cortar las piernas tan fácil porque ya eran China. Apostaron al desarrollo de las fuerzas productivas. Totalmente. Cuando el capitalismo, especialmente el yanqui y muchos de la Unión Europea, están en el tema de la financiarización. Uh-huh. Y en este sentido va una pregunta en relación a la izquierda, a los sectores más avanzados del pensamiento. ¿No tendríamos que pensar en cuestionar, digo, en relación al tema del peronismo, en cuestionar no tanto al peronismo como una cantidad de personas afectas al general Perón y a toda esa historia, sino a la ideología de la conciliación de clases? Porque estamos adelante de una lucha de clases que en este momento está emprendiendo con la llamada reforma laboral la gran burguesía concentrada de la Argentina en contra de los trabajadores. Entonces, si la respuesta desde el mundo del trabajo y desde el campo popular no es un cuestionamiento a la ideología de la conciliación de clases que está en la base del movimiento peronista, me parece que... está en la base del movimiento peronista, creo yo.
pero esa lucha de clases, esa identificación del peronismo con el pueblo trabajador, tiene una parte de la que nunca se habla, que es que hay una parte del peronismo que es parte fundamental de la reproducción de este sistema. Entonces, hasta que no haya un momento de autocrítica y se abre del peronismo como parte del sector del campo popular, un sector del peronismo es parte del campo popular. Yo no sé, a mí me cuesta mucho pensar en el campo popular con Espinosa, con gobernadores que están viendo que te aprueban el paquete porque hay que darle gobernabilidad, pero después en el 27 van a ver, viste, me parece como un... Y esto que siento al entrar en contacto con la temporalidad china, digo, en estos ejercicios de parar la pelota y pensar cosas, y estoy más sola que Heidi en esto y lo sé, pero lo quiero decir acá, hay un momento en el que tenemos que empezar a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de democracia, porque después de la absolutización de la democracia, en la que por supuesto y aguanta la democracia y nadie quiere otra cosa que no sea democracia, después de haber pasado en América Latina por el proceso del Plan Cóndor, nosotros quedamos aferrados a que con la democracia se come, se educa y está muy bien, pero 50 años después, 40 años después, me parece que tenemos que hacer un balance de cuáles son las herramientas que esta democracia, no la democracia, esta democracia que fue tampoco estaría garantizando que se coma, que se eduque y que se sane, porque ¿no? quedó de la democracia, quedó un aparato institucional sufragista que no... De baja intensidad. Que no representa efectivamente, y creo que los problemas que tenemos en América Latina, por ser el patio trasero del imperialismo, son tan estructurales y tan profundos que en esta periodicidad de 4 años vos, 4 yo corro para acá, 4 yo para acá, digo, los chinos pudieron hacer lo que hicieron porque sus planes son de 5 años, o sea, su plan de periodo corto económico dura más que lo que un gobierno acá, y ellos lo piensan, y vos tenés al partido rindiéndote cuentas, vamos a hacer ABC, pasaron 5 años, hicieron ABC, acá esto es una joda. Pensaba cómo en la actualidad... Perdóname, me tocó estar en China, vinculado a lo que dice Alexia, en los principios de la reforma y la apertura. Y tuve una conversación con Li Beihai, que en ese momento era un dirigente importante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino. Y él me decía, en aquellos años 90, me decía, tenemos un plan en el 2025 de terminar con la indigencia, es decir, con la pobreza absoluta. Y yo le decía, mire, yo no sé si usted y yo vamos a estar vivos en el 2025. Y él me dijo, somos un pueblo de 5.000 años de historia. Entonces los planes... Y pasaron ambas cosas. Son quinquenales. Está acá para contarlo. Son quinquenales, pero incluso van más allá. Son, como diría, epocales de alguna manera, el tipo de pensamiento estratégico. Yo quería, bueno, la cultura china es muy peculiar. Ahora, volviendo al tema del peronismo y las clases, ¿no? Yo creo ahí que... te puedo agregar una cosita, si lo incorporás. Sí, por favor. Pensaba que en este momento histórico del peronismo, esto de la conciliación de clases se expresa con la especulación. Bueno, por ahí sería como logramos construir con un sector de ese peronismo, del campo popular, que no esté parado en la especulación, ¿no? Claro. Bueno, mira, yo creo que ahí hace tiempo yo vengo escribiendo, diciendo cosas como esta, por ejemplo, que hasta que el peronismo no haga una autocrítica sobre su análisis del capitalismo, ¿verdad? Y que dejemos de escuchar a Cristina cada 2x3 diciendo que es el sistema más productivo, más exitoso en la historia de la humanidad, y no van a tener ninguna capacidad de hacer una propuesta superadora de la crisis, porque están negando algo que lo ve hasta un ciego. O sea que el capitalismo, con sus contradicciones, con sus leyes inmanentes, con su tendencia fenomenal a la concentración de la riqueza, ¿verdad? Pensemos lo que es la concentración de la riqueza en la Argentina. Acá estamos realmente, hoy en día tenemos un índice de desigualdad global que es el doble del que había cuando se fueron los militares. O sea, lo que dice Alexia, ¿qué clase de democracia es esta? Hay una democracia de muy baja intensidad, una democracia electoral que te ofrece recambio de figuras, pero sin que haya un recambio profundo de políticas. ¿Te das cuenta?
Ya que vamos al plano local, y bueno, trayendo temas como el campo nacional y popular, el peronismo, yo creo que hay que entender también una crisis del capitalismo estructural y también una crisis de los representantes del peronismo. Y también, por otro lado, saber que el campo nacional y popular y el peronismo en sí tiene que hacerse una profunda autocrítica. Creo que lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, es un cambio de paradigma muy grande y que los sectores políticos se tienen que adecuar a eso y dejar de subestimar a la ultraderecha fascista y todo lo que se viene a nivel mundial, que impacta directamente en la Argentina. Y la verdad que si ya han pasado 2 años del gobierno de Javier Milei y seguimos, por un lado, en crisis de representatividad política, que lo vemos claramente, y por otro lado, sigue sin haber una profunda autocrítica, y lo vemos. Y no la vas a tener, salvo que algunos sectores como nosotros, digamos, en algunas fuerzas de izquierda podamos proponerla, pero no tenemos fuerza para hacer la convocatoria. Ahora, ojo con un dato que es, estas sociedades han cambiado mucho. Lo que se votó anteayer en Chile el domingo habla de una transformación en el sentido común que durante muchos años hubo en la sociedad chilena y que ahora ha desaparecido. Bolivia, ¿no? Bueno, Bolivia es un caso también extremo de todo eso. En la Argentina, digamos, yo creo que hay un corte generacional muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, organizamos un evento, si vos querés, para discutir la geopolítica contemporánea o los problemas del capitalismo contemporáneo. La edad media del público no baja de 50 años. Mira, el otro día tuve una presentación hermosa del libro de Roberto Montoya, que se llama Trump 2.0, ¿verdad? Un muy buen libro. Había 15 personas, el más joven debería tener más o menos 60 años. Y vas a las facultades sociales y organizás un evento de este tipo, tenés algunos pocos más, de verdad, gente un poquito más joven, pero no tenés, digamos, de ninguna manera el público, la afluencia que había hace 15, 20 años atrás. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el neoliberalismo ha cambiado el sentido común, la mentalidad, los valores, la gente no cree ya, digamos, en la acción colectiva. Esto es un dato muy significativo. No, y potenció también, tecnológicamente hablando, un elemento que tal vez naturalmente, lo pongo entre comillas, tengamos incorporados, que es una especie de individualismo tácito, pero que está potenciado por los medios tecnológicos. Digo, hoy lo que tenés en la mano, que es el teléfono, que nos mandamos mensajes y todo, es una extensión de tu cuerpo. Es tu huella digital, es tu ADN y es tu recorrido. Entonces, lo que te llega a tu teléfono, vos no lo cuestionás. Es como cuestionarte a vos mismo. Digo, uno puede tener un sentido crítico, pero sería insoportable cuestionarse cómo respira, cómo vive, todo. Entonces, también en esa construcción del sentido común nos han incorporado. Es mucho más complejo que decir desde el campo popular, no tan amplio, o de la izquierda, decir, che, ellos tienen un buen manejo de las redes. No es solamente eso. No, claro. No es más difícil todavía. Pero además, pensemos lo siguiente. Hace, qué sé yo, 30 años atrás, 40 años atrás, vos ibas al cine con tus amigos, compartías una experiencia, digamos, de ver películas, qué sé yo, 900, por ejemplo. Ahora los amigos son los que tenés en Facebook, claro, que son miles, pero no conoces a ninguno. Hoy en día casi no tenés experiencia colectiva, porque además después vinieron los videocassettes, entonces con los videoclubs, bueno, ahí todavía veías una película y estabas con tu familia. Se transmitían de alguna manera valores, experiencias. Hoy en día, una familia de 5 tiene 5 teléfonos y cada cual está viendo este programa. Cosas diferentes. Ahora, hubo señales en los 90 que no supimos ver, ¿eh? Sí. Ojo, porque, por ejemplo, el lema de Canal 13 en los 90, buscar cualquier programa viejo, digamos, la tanda era estás en casa. Estás en casa. ¿Qué te decía el mensaje ese? Todo el resto que pase fuera de tu casa nos ocupamos nosotros. Entonces Canal 13, el Grupo Clarín, le pongo nombre y apellido, se convirtió, sobre todo en la segunda mitad del gobierno de Menem, cuando rompen con Menem, primero lo dejan ganar la reelección y al día siguiente le ponen la desocupación al 18%. Y todo lo que pasaba fuera de casa lo manejaban ellos, la justicia. Telenoche investiga, la política, ponían y sacaban presidentes, ponían y sacaban ministros. Entonces vos estabas en casa, tranquilo, quédate consumiendo todo, y hoy está
recontrapotenciado, eso, nos quedamos cortos. No estás en casa, estás adentro de vos mismo con el teléfono. Una pregunta para Alexia, siguiendo este hilo de reflexión. En China, ¿cómo viste la relación del pueblo de China con la tecnología, con la conectividad? Es impresionante, pero yo creo, retomando a lo que se decía al principio respecto a la velocidad y a la temporalidad, siempre que hablamos de la temporalidad y la tecnología me viene a la mente la obra de Manuel Santos, Eléctrico Marx, que arrancaba, vos estabas entrando al auditorio y tenías una tela donde te proyectaban Twitter de Rosa Luxemburgo, Twitter de Marx, Twitter de Mariátegui, y la preocupación era la puta madre, ¿cómo explico la lucha de clases en 200 caracteres? Entonces, la reducción del espacio y el tiempo para la reflexión y el pensamiento crítico es algo que tenemos nosotros muy en contra, porque la otra vez hablábamos en el CEFMA, tenemos la verdad de nuestro lado, la razón de nuestro lado, los datos de nuestro lado, y nos pasan por arriba. Entonces hay algo en la configuración del sentido común, en que no importa, bueno, lo dijo Kass, mentí, que en algún momento se transforma en verdad, que para nosotros es éticamente imposible pensar en eso, en donde esa temporalidad nos juega en contra. Ahora, esa temporalidad y esa relación con la tecnología idiotizante, digamos, uno la ve en funciones, voy a hablar de Argentina, no voy a extenderme para América Latina, para eso está Atilio, en esta, pero que es un proceso hijo del neoliberalismo y de la confección subjetiva de la subjetividad neoliberal, que es yo, mi teléfono, porque entonces si yo con mi teléfono atrás, mientras yo estoy con mi teléfono, nos quedamos sin agua, sin luz, nos morimos de hambre, pero yo estoy con el teléfono. Bueno, en China están con el teléfono, pero hay un proceso guiado desde un poder central que tiene, en los planes quinquenales, en todo lo que van haciendo, desarrollamos esto, pero con centralidad en el ser humano. Pero, entonces, vos tenés una tremenda acumulación de capital, un tremendo desarrollo de las fuerzas productivas, pero sacaron, mientras los chinos están con el teléfono, sacaron 800 millones de chinos de la pobreza. Entonces, es una relación que marca una época. Yo no sé si podemos, digamos, avanzar al ábaco, avanzar a desvincularnos de esto que ya parece que ha venido para quedarse. Bueno, en el desarrollo de Einstein dijo que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sabía que la cuarta iba a ser con piedras y palos. Ojo con eso también, porque hoy el lujo es la desconexión. Hoy te ponen a veces de ejemplo, viste, de los más millonarios que no les dejan a los pibes tener teléfono, a los de ellos. Claro. Bueno, es como, viste, voy a poner un ejemplo un poco grosero, el vendedor de falopa no la toma, viste, no toma la que vende. Y el que vende servicios fúnebres usa su servicio una sola vez en la vida. Punto. Ya Claro. está. Y ni siquiera se entera. Quería hacer una pregunta. Estábamos mencionando... Me gusta mucho escucharlos porque claramente no pertenezco a esa época, pero me gusta saber cómo lo traducimos hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vemos hoy en día con la nueva tecnología, con los nuevos espacios políticos, espacios de participación política, ¿no? Y obvio, en una crisis muy grande, en un individualismo extremo, ¿no? Que acá en nuestro país se tradujo y se profundizó después de lo que fue la pandemia, ¿no? En estar adentro de las redes sociales, y ahí fue en donde anidó la ultraderecha fascista, producto del cual, más una profunda crisis política, crisis de representatividad política, como recién mencionábamos, fue este avance tan grande en donde se instaló Javier Milei, porque años anteriores, ¿no? Había una gran avanzada de la juventud y más en los feminismos, ¿no? El 2017, 2018, la lucha por la despenalización del aborto, y hoy en día estos espacios están en constante crisis, ¿no? Crisis política, como lo vemos en muchos partidos políticos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos, no? Hoy hablaba muchísimo de la juventud y decíamos, che, tenemos un programa político que aborde directamente a la juventud, y lo he escuchado muchísimo de otros espacios del peronismo, ¿no? En la CTA, en otras centrales, en los sindicatos, y hay
¿Hay una planificación política que se dedique a abordar a las juventudes? ¿Se cede este espacio político? Porque la verdad que no lo digo acá en esta mesa, pero lo he escuchado de muchos otros dirigentes, ¿no? Bueno, la juventud está perdida, la juventud está en otro lado. Nosotros realmente sabemos que la juventud es revolucionaria por naturaleza y lo sigue siendo. Yo creo firmemente que lo sigue siendo. El problema está en otro lado. Yo creo que... No, dale, habla la juventud. Yo creo que claro, en nombre de la juventud yo te puedo decir de que hay juventudes y juventudes, y la juventud, como las generaciones, los viejos, estamos todos marcados por la época histórica. O sea, la idea de que el joven es rebelde, porque es joven, valía en la década de los 70, cuando Salvador Allende, ¿no es cierto?, a quien Jorge conoció muy bien, dijo en la Universidad de Guadalajara: ser joven y no ser revolucionario, dijo, es hasta una contradicción biológica. Año 1970. Hoy no es verdad. Te engañás si pensás que porque son jóvenes son revolucionarios. No. Además, yo te digo, mis alumnos en la UNDAV, los tuyos también, cuando vos yo le decía, por ejemplo, pero ¿por qué no tratan de fortalecer la vida sindical? Porque el tipo decía, pero Borón, eso ya se acabó, los sindicatos están en retirada, los dirigentes se han convertido en millonarios, no nos protegen, las leyes sociales no se aplican. Digo, hay una mentalidad que ha cambiado mucho en los jóvenes, y creo que, claro, ahí creo que algunas fuerzas de izquierda tendríamos que hacer un esfuerzo muy especial, pero primero tenemos que manejar el lenguaje de ellos, que es diferente al que tiene un tipo como yo, e incluso una persona como Alexia. Pero digo, chicos de 15 años, 20 años, ¿no es cierto? Muy difícil, manejo, tienen otros códigos. Y después tenemos que aprender a usar esto, que no es un teléfono, esto es una Kalashnikov, es un fusil de asalto. Un fusil de asalto al orden burgués. Pero lo que pasa es que tenemos los Kalashnikov así en un armario y no las usamos. No las usa, digamos, el movimiento popular no usa esto, que puede ser de enorme importancia, por ejemplo, para coordinar una acción colectiva de los jóvenes universitarios en este país. No hace falta que te reúnas en Buenos Aires y traigas gente de Jujuy y de Tierra del Fuego, porque no hay cómo bancar, etcétera, pero podés hacer una reunión virtual. Y eso te da un instrumento enorme de lucha, pero bueno, no se aprovecha. La derecha sí que lo aprovecha. ¿Qué lugar le dan a los liderazgos personales de mujeres, hombres que en distintos momentos de la historia ocupan lugares preponderantes, siempre en el marco de un colectivo, ¿no? Porque a uno le da la impresión que la Argentina es un país tremendamente paternalista, presidencialista, que estamos todo el tiempo necesitando, y esto lo escuchás en el lenguaje cotidiano de las personas, ¿no? Che, a mí con Menem tal cosa, a mí con Duhalde o con Néstor me iba bien y ahora me va mal. Siempre es con nombres personales. ¿Viste? Claro, es esta historia de... Y además, al mismo tiempo, uno cuando ve la historia argentina, ves que los liderazgos, que son un puñado en el siglo XX, no son más de 3 o 4, siempre surgieron de crisis grandes o casi terminales. ¿Qué pasa con eso, no? La dualidad entre, y Jorge también, digo, entre lo colectivo y lo individual. Digo, vos mirás el proceso cubano y ves una figura descomunal como Fidel, pero hay un proceso colectivo también al mismo tiempo. Yo recuerdo hace algunos años organizando el Festival de Arte Popular Mercedes Sosa y con cierta nostalgia de esa cultura de los 60 y los 70, en donde la cultura era parte de las vanguardias políticas revolucionarias en América Latina, le dije a Víctor Heredia, siento que no, ya hablaba como una doña yo en esa época, siento que no hay que no hay una juventud que tenga esa energía, esos sueños que tenía la juventud en los 60. Y Víctor me dijo, sí hay que buscarla. Porque lo que sucede con el avance de esta individualidad desorganizativa es que esa juventud está, pero está muy dispersa. Entonces ahí otra vez el tema de la organización, en células o en lo que sea, es fundamental. Yo no me canso de escuchar las escuetísimas declaraciones de Milo J o de Trueno, pibe de 18 o 20 años, que dice, recuperemos a Mercedes, recuperemos a qué sé yo. Puedo decir una cosita más. Efectivamente, como dice Atilio, el teléfono es una Kalashnikov. Bueno,
A mí una vez una instructora me dijo, eso es solamente una extensión de tu brazo, de tu cuerpo. Entonces vos tomás decisiones sobre lo que haces con eso. Entonces eso es un potencial que sin la organización no tiene absolutamente ningún efecto. Y entonces, pensar en la juventud, pensar en lo que hay que organizar, pensar en lo sindical. Digo, entre las autocríticas que hay que pensar es, sindicato tributario, ¿de qué forma de ver el mundo tenemos acá? Que se les ocurre hacer un paro 2 años después de que todo se está prendiendo fuego. Nos vamos a preguntar por qué el sindicalismo peronista sigue siendo el único posible, porque ya vemos lo que pasa, porque no hay que hacerle el juego a la derecha, no hay que hacerle un paro acá. La derecha hace su juego, hagamos lo que hagamos. Entonces hay que empezar a hacer autocrítica fuerte desde lo chiquitito también. Hablando